amigos? Bienvenidos una vez más a Política Hoy, un espacio informativo y de opinión donde estaremos hablando sobre las relaciones entre Venezuela y Colombia, sobre la coyuntura en ambos países y también sobre las proyecciones de cara al futuro. Para eso tendremos en este espacio como entrevistados a diferentes analistas y líderes de opinión que nos ayudarán a tocar con mayor precisión estas temáticas. Y hoy tenemos a Mehmet Ozkan. Él es investigador del Centro de Política Global en Washington, es analista internacional, ha escrito varios libros muy interesantes, ha sido académico varios años en Colombia y tiene mucha experiencia en este tema de relaciones bilaterales. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, quisiera que empezáramos hablando sobre la coyuntura, la situación actual entre Venezuela y Colombia. Estamos viendo que recientemente fue publicado un informe de la ONU donde detallan las violaciones de derechos humanos con mayor precisión. Vimos una gira del secretario de Estado Pompeo, hemos visto cuál ha sido la línea que ha llevado el gobierno de Donald Trump y que parece que va a llevar hasta las elecciones en cuanto a su política frente al caso de Venezuela y también cuál ha sido la respuesta de Colombia, que ha demostrado que tiene un apoyo irrestricto a la administración Trump. ¿Cómo podemos analizar esta situación ahora? Yo creo que la tema de Venezuela ya está todavía sigue estando en la agenda en todas partes, tanto en Estados Unidos y también en Colombia, en América Latina. La visita de Pompeo ya muestra eso, aunque antes de elecciones es un poco, pues solo recolectar información y expresar su apoyo, por lo menos diplomáticamente, pero no va a pasar nada antes de elecciones, posiblemente en Estados Unidos, hacia Venezuela. Pero la tema en general, igual, lo que quiero decir, la tema está en la mesa, sigue siendo un problema, por eso hay muchos informes, muchas cosas, como tú mencionas, uno de estos de ONU, pero lo que falta es que nadie sabe cómo se puede resolver ese tema. Ese es el problema, porque lo que han intentado, lo que fue planteado antes, entendieron que ya no funciona. Incluso en Washington también no lo creen esa política anterior, aunque lo expresen de la misma forma, pero creen que hay que cambiar la política y no saben qué hacer tampoco. Y yo entiendo que el tema de inmigración, otros temas entre Colombia, Venezuela y otros países de América Latina está creando una presión para la sociedad, para muchos aspectos. Igual, dimensión humanitaria es muy inmenso ese tema, como todo el mundo sabe. Pero, ¿cómo puede tratar ese tema? Yo creo que no hay un acuerdo porque ya los viejos acercamientos ya está muerto y el nuevo acercamiento no existe todavía. El secretario de Estado hizo una visita a Brasil, inclusive vimos alguna respuesta de Brasil en cuanto a los diplomáticos de la dictadura que se encontraban en el país y vimos también la respuesta de Colombia en la ONU recientemente. ¿Cómo podemos analizar estas visitas que realizó el secretario de Estado estadounidense? Esta vista es crear una presión sobre Venezuela y más sobre Maduro y también expresar diplomáticamente que Estados Unidos todavía está apoyando, está contra el régimen en Venezuela, está con los países que es vecinos. Igual, eso lo vemos claramente igual cuando su visita en Brasil, en Colombia y también Guyana y Surinam, la visita de Pompeo. Pero ese expresa un apoyo, pero no sabemos concretamente qué van a pasar, qué van a plantear, porque eso no es claro. Como le dije, hay que esperar las elecciones. Después de elecciones posiblemente vamos a ver si van a hacer algo concreto. Ok, y ahora, ¿cómo vemos el panorama en cuanto a estas elecciones precisamente entre Trump y Biden? Que bueno, según las encuestas hay una importante ventaja de Biden, sin embargo, eso también ocurrió con Hillary Clinton, entonces muchas personas no saben qué pensar al respecto, pero ¿cómo podría cambiar la política, bien sea que gane Trump, que sea reelecto, o que llegue Biden, cómo podría cambiar la política y qué papel jugaría ahí fundamentalmente Colombia? Yo creo que si Biden gana, él va a seguir actuar con las instituciones. Posiblemente instituciones va a jugar un papel más importante. Pero en tema de Trump está jugando un poco personal, un poco política, un poco está personalizado. Esa es su forma de hacer la política. Pero igual, vamos a ver, porque Trump intenta algo personalmente, intenta algo, no funciona, ahora sí va a haber instituciones. Yo creo que eh, mirando Washington, ambas partes están de acuerdo sobre el tema de Venezuela, pero no saben cómo hacer. Porque creo que ambas partes están de acuerdo que una intervención militar no va a resolver, va a complicar cosas más, pero hay que buscar otras soluciones igual, pero no saben qué hacer. Yo creo que
Por eso está un poco, la visita de Pompeo un poco presionar y también pedir un poco más apoyo de la región, más sus vecinos de Venezuela. O sea que usted piensa que si gana Biden no va a haber como que un cambio en cuanto a la política con respecto a Venezuela. No creo, no creo porque igual ambas partes piensan más o menos igual, aunque los republicanos parecen más activos en ese tema, pero yo creo que igual Biden también va a asumir lo mismo discurso porque no pienso que hay democracia en Venezuela ni nada, igual sigue pensando lo mismo. Pero tal vez la forma que ellos utilizan diplomacia, la forma que ellos miran el tema, la forma que acercan puede cambiar, igual eso no sabemos también. Si Biden gana, hay que mirar quién va a ser su equipo, quién va a ser su secretario de Estado, entonces no es claro, pero en todo caso, no importa quién gana, Estados Unidos yo creo que está mirando una forma de cambiar su política, ese tema, o otra opción como plan B, es siguiendo apoyando a los refugiados venezolanos financieramente, también dejando el tema política por media y largo plazo, porque si no pueden resolver, ellos saben cómo dejar el tema al lado, igual mientras financiando los proyectos para refugiados, para inmigrantes. Ahora, hay muchas personas que afirman, y de hecho analistas, que podría como enfriarse o detenerse la presión hacia Maduro en caso de que Biden ganara, por ejemplo, que las sanciones, que les podrían quitar las sanciones o algo así. ¿Eso es posible? No creo, porque si quitar sanciones debe estar en cambio de qué, en cambio de cambiar algo allá. Y ese puede ser parte de la negociación, pero sin negociación no va a pasar esto. Y no hay que esperar que el día que Biden gane, el día siguiente va a levantar las sanciones. No creo, eso no va a pasar, porque eso va a ser totalmente contra las instituciones también. Pero como le digo, requiere un nuevo acercamiento. No sé cómo van a pasar. Igual, se puede negociar como lo hicieron otros países. Igual, hemos visto con acaso Trump por ejemplo, con Corea, Corea del Norte, a varios países ahora están negociando con Talibán en Afganistán. Puede haber una forma de negociación de resolver ese crisis y por parte se pueden dar cosas, pero por ahora, como no sabemos cómo van a mirar ese tema. Igual, ahora todo el mundo está enfocado en las elecciones, ya empiezan los debates, y entonces no vamos a ver mucha gente que está hablando de ese tema. Ok, hablábamos mencionabas hace un momento el tema de la intervención. Em, cómo lo veríamos? Es hipotético y evidentemente ya de hecho inclusive personalidades del gobierno de Donald Trump han descartado esa opción de momento, pero en caso de que eso ocurriera, em, ¿cuál sería el papel, tomando en consideración de que el aliado principal de Estados Unidos es Colombia? ¿Cuál sería el papel de Colombia en eso y cómo resultaría el tema de una hipotética intervención militar? Hipotéticamente, mira, yo creo que cualquier intervención militar, Colombia va a pagar más porque, imagínate, cualquier intervención va a resultar como colapso de régimen en ese país, en Venezuela. Eso va a tener muchas influencias en Colombia, posiblemente va a influenciar la política en Colombia también. Ya saben, Colombia internamente igual hay casos contra un expresidente, hay peleas domésticas, entonces, y no se puede sostener. Puede ser si cualquier intervención de cualquier parte es como traer Irak y Siria a América Latina. Estados Unidos no quiere traer ni Siria ni Irak a esa zona. Sí, tal vez con tema de inmigración, con tema de refugiados, igual se puede comparar un poco con tema Siria, porque ya en Siria 6 millones están afuera, en Colombia tal vez 4 millones están afuera como refugiados. En términos de esto, como influencia humanitaria, sí, se puede comparar, pero todavía, pues, destruir un Estado, porque Estados Unidos lo dice en Irak y también en Siria solo pasa lo mismo, y es muy difícil porque Estados Unidos cree que no se puede, es muy difícil crear una estructura del Estado después de destruir. Ellos han tenido experiencias en Afganistán en muchas partes. No lo que quieren tener la misma experiencia en Venezuela, porque si lo hacen posiblemente sería muy difícil construir un Estado. Y por eso no quieren traer ni Siria ni Irak a esa zona. Ok, vamos a un corte y al regreso en el próximo segmento vamos a seguir hablando de este tema y de cómo influye en la política, precisamente en la política colombiana, la situación de Venezuela. Ya volvemos.
Continuamos con Mengmen Oscan. Él es investigador del Centro de Política Global en Washington y es analista internacional y nos acompaña hoy. Estamos tocando el tema de la coyuntura entre Venezuela y Colombia, lo que está sucediendo con el conflicto hasta el momento. Y estábamos hablando sobre cómo influye en la política colombiana, en la política nacional, la situación de Venezuela. Y hay una pregunta que quiero hacerle al respecto, y es que en Colombia vienen unas elecciones presidenciales en 2022. Eh, ¿Cómo podría influir el tema de Venezuela? Y una pregunta muy importante es si la izquierda podría llegar al poder, si visualizas que la izquierda podría llegar al poder en Colombia. Pues no sé si izquierda puede llegar a poder en Colombia o no, eso vamos a ver, pero en todo caso, Venezuela siempre ha sido parte de elecciones locales en Colombia. Incluso en las últimas elecciones, la campaña decía que si votan por Petro, posiblemente Colombia va a volver otro Venezuela. Entonces, siempre este tema de Venezuela es parte de la discusión. Pero yo nunca creo que Colombia va a volver a Venezuela. Eso no lo creo, eso no va a pasar. Ese no va a pasar porque por mucho estimamos que sería ese es muy difícil. Pero si izquierda llega a poder en Colombia, igual ellos también tienen que enfrentar con un vecino diferente, no importa si tienen la misma ideología, porque eso lo hemos visto en Ecuador, en varias partes, a veces estar en la misma línea de ideología no resuelve las cosas. Así que yo no creo que va a resolver muchas cosas. Ellos tienen que tal vez pueda facilitar un poco usando no como ejército, un poco no usando con temas como invasión y todo, temas de como involucramiento ejército, pero yo creo que no va a cambiar muchas cosas porque es un tema grande y es un tema directamente relacionado dentro de política de Venezuela. Así que cualquier persona que llegue a poder en Colombia tiene que enfrentar casi 3 millones de venezolanos que están en el país, y inmigración, refugiados, sus problemas, otros tienen que enfrentar. Así que no creo que va a cambiar como magia en una noche. En caso de que llegara la izquierda al poder en Colombia, no es posible bueno, viendo el caso de Venezuela, que ellos han buscado como que la forma de aferrarse al poder a través de grupos paramilitares, a través se han afianzado mucho las Fuerzas Armadas, han intervenido prácticamente las Fuerzas Armadas, que existen, eso no es un secreto, un gran número de cubanos dentro de las Fuerzas Armadas, están vigilados, hay rusos también. Colombia no podría sustentar, en caso de que llegara a la izquierda, obviamente, hipotéticamente hablando, no podría tratar de quedarse en el poder, por ejemplo, haciendo una alianza con la guerrilla o este tipo de grupos irregulares. Eso no creo, porque Colombia es diferente, no creo que se pueda. Incluso si izquierda llega a Colombia a poder, eso no va a ser lo mismo izquierda de Venezuela. Porque es diferente Colombia. Porque, porque mira, en América Latina hemos visto varias izquierdas. Una izquierda hemos visto con Lula en Brasil, digamos. Otro hemos visto con Rafael Correa en Ecuador. Otro modelo hemos visto literal un poco cerca, pero diferente en los Kirchners en Argentina. Y yo creo que el caso de Venezuela representa un poco radical, extrema radical. Entonces, eh, no hay que pensar solo una persona como Petro y todos y no sé quién más, no sé si él va a ser candidato, tampoco sabemos, pero en todo caso yo creo que izquierda no tiene, en Colombia no pide un cambio radical tanto. Igual también, ahora la izquierda está un poco transformada, ha tenido una mutación, por eso no creo que eso va a ser lo mismo. Pero yo voy a decir una cosa, solo en América Latina, en dos países, izquierda no ha llegado al poder, no ha llegado del gobierno del país, Panamá y Colombia. Por eso Colombia no está lista para un gobierno de izquierda, porque no saben qué va a traer ese. Eso es lo entendible. Pero también las instituciones yo creo que son mucho más fuertes en Colombia que no se puede permitir tanta destrucción, no lo creo. Igual, viendo ellos, incluso izquierda en Colombia, viendo la experiencia en Venezuela, no creo que van a seguir ese rumba. Eso no, yo creo que yo también he hablado con muchos colombianos que eso no lo creo que va a pasar. Pero, pero hay que mencionar una cosa, la política colombiana tiene que transformar porque ya hemos visto, pues,
la protesta un poco no funciona, hay muchos problemas que ya la política existente no se puede sostener por largo tiempo. Si no va en izquierda, va a haber una ola de populismo a Colombia. Y para populismo, Colombia es mucho más débil que izquierda. Bien, estábamos hablando de la migración. Mencionábamos el tema de la migración y recientemente vi un trabajo periodístico donde hablaban de que por cada venezolano que regresó a Venezuela en este contexto de pandemia, ya están regresando, ahorita que hay una reapertura en Colombia, están regresando dos, ya no es solo la persona que fue, sino que están regresando dos. ¿Cómo podría manejar este tema Colombia? Mira, Colombia normalmente podría tener 4 formas de política hacia el tema de inmigración. Uno, cerrar todas las fronteras que no reciben ninguna inmigración. Eso no lo ha tenido, pues no quiere hacerlo. Segundo, ser un país tránsito, como todos los inmigrantes que pasan de Colombia hacia otro lado. En una época un poco hicieron esto. Tercero, literalmente, recibir toda la inmigración, pero un poco también no dar ninguna opción ni nada. Igual como recibir, no tocar hasta que ellos creen problema, igual hasta que sean visibles. Y 4, políticos, un poco aceptarlos como integrarlos, tener una política a largo tiempo, integrarlos a Colombia. Yo creo que Colombia ha tenido varios políticas diferentes. Primero quiere ser un país tránsito un poquito, después un poco ahora con los más regulaciones quieren un poco integrar ellos, pero yo creo que Colombia no tiene una política de inmigración muy clara. Yo creo que la única opción en tema de inmigración, cualquier país puede tener una política. Tú tienes que integrar ellos. Si no integras ellos, no hay una solución, porque el tema de Venezuela no va a ir en 1 año, 2 años. Incluso si se resuelve el problema hoy, los inmigrantes tampoco van a ir. Normalmente cualquier investigación muestra que cuando la gente inmigra a un país, normalmente se regresa solo 25% después de resolver el problema en su país. Así que los venezolanos que se fueran, solo 20-25% van a regresar a Venezuela después de resolver el problema en Venezuela. Así que no van a regresar, van a quedar allá, hay que aceptar como nueva ciudadanía. Apenas como Colombia está llegando a ese punto, yo creo que ya está tardando muchísimo, hasta yo creo 4 o 5 años tarda mucho. Esa política debía seguir desde 2016-2017. Ya está muy tarde, pero no hay otra opción. Incluso yo quiero notar una cosa, que si un país no tiene una política hacia su diáspora, ese país normalmente no puede tener una política sana hacia inmigración. Colombia, teniendo 5 millones colombianos viviendo afuera, apenas está teniendo una política hacia su diáspora, apenas, con Colombia nos une y otras cosas. Así que yo creo Claro, que y están regresando muchos de los sí, que se pero fueron en algún momento, están estoy regresando. refiriendo a los colombianos que viven en Europa, Estados Unidos y todo. Porque si un país no entiende pues, en qué temas ellos dificultan sus ciudadanos en otros países, no sabe cómo tratar extranjeros en su país. Apenas ambas desarrollando juntos, así, pero Colombia va bien, pues en general, aunque está tardando las cosas, un poco se nota que Colombia deja los temas para Naciones Unidas para que ellos manejan y no toma una posición fuerte, como tratando de resolver con las cosas, pero Colombia tiene que tener una política de integración total, así esa es la única solución que va a resolver. Hay que aceptar que como población de Colombia, habitantes de Colombia sube 3 millones, hay que aceptar eso. Esa es la realidad y hay que actuar según eso. Bien, vamos a seguir en el próximo segmento hablando sobre el tema de la política de integración que es tan importante y que debería tomar en consideración Colombia. Ya regresamos con mucho más. Amigas y amigos, estamos hablando con Ben Menoscan, él es analista internacional y estamos hablando sobre la coyuntura entre Venezuela y Colombia, temas que estamos tocando todos los días viernes acá en Política Hoy. Estamos hablando sobre el tema de integración, la política de integración en Colombia y lo que debería mejorar, porque inclusive estamos analizando que tiene fallas en cuanto a sus propios ciudadanos se refiere, que hay muchos colombianos regados por el mundo. Sí, mira, para el tema de integración igual en Colombia, yo creo que, no sé si Colombia ahora últimos 6, 8 meses ya tiene, faltaba registrar la gente
muy claramente, incluso con sus huellos, porque esa data estaba faltando en Colombia muchos años. Inmigración es un tema de inmigración, es un tema de data. Si tienes más información, lo puedes manejar más fácil. Por ejemplo, Colombia podría poner una cosa, no lo han tenido. Digamos que los que viven en Bogotá no pueden mover a otro lado. Por ejemplo, en Turquía yo puedo dar, por ejemplo, hay varios ejemplos en varias partes. Por ejemplo, hay muchos sirios en Turquía, casi 4 millones. Si un sirio refugiado vive en una ciudad, para ir a otra ciudad tiene que pedir permiso de autoridad, porque si se va a otra ciudad sin permiso, en otra ciudad no puede tener ni servicio de salud ni educación gratis. Así que, así que el país sabe cuántos inmigrantes viven en qué ciudad. Por ejemplo, en Colombia yo creo que debe hacer un poco control porque si se mueve mucho la inmigración es muy difícil manejar los hospitales, las escuelas, no sabes cuántos necesitas. Entonces, en estos temas, yo creo que no sé si Colombia tiene tanta información database. No lo tiene, creo que no lo tiene mucho todavía y por eso no tiene una política sofisticada para manejar ese tema. De hecho, en cuanto a los refugiados se refiere, Colombia es uno de los países que tiene menos refugiados, legalmente hablando. O sea, Sí. es uno de los países que menos otorga asilo político. ¿A qué se puede ver esto? No, estoy refiriendo a los inmigrantes. Yo sé que legalmente refugiados casi es imposible. Estoy hablando de los inmigrantes que vienen desde Venezuela o desde otras partes a Colombia. Entonces, eso es, le estoy refiriendo. Igual, casi 3 Pero millones. ¿cómo Colombia podría mejorar este tema tomando en consideración la crisis tan grande que existe en Venezuela y la cantidad de personas que corren peligro y que de pronto tienen que venir a Colombia y que tardan muchísimos años esperando un asilo? Mira, yo creo que para los venezolanos, Colombia puede sacar una ley diferente. Porque en los 80 igual, usted sabe que muchos colombianos se fueron a Venezuela. Porque hay que aceptar, a veces el país no puede elegir su vecino, pero el país tiene que entender, vivir con su país a veces no está bien, a veces, no, a veces está bien, a veces no está bien. Entonces, Colombia no puede elegir sus vecinos, tiene que vivir con sus vecinos. Y también la gente que viene allá. Entonces, yo creo que los venezolanos hay que aceptar en Colombia como son 9 ciudadanos colombianos. Listo. Los, como sus diplomas para homologar, todo debe ser muy fácil. Debe ser muy fácil. Porque ellos no van a regresar pronto. Porque si no registras, si no integras ellos en el sistema, si no facilitas la vida para ellos, ellos pueden ser más peligro, pueden tener un tema de seguridad. Entonces, ese es el tema. Y yo creo que en Colombia no ha estado muy claro con ese sentido. Todavía puede ser muy claro, porque esas inmigraciones, yo aseguro que casi 2 millones de venezolanos no van a regresar a Venezuela. Si mañana resuelve eso, no van, porque si alguien vive en un país más de 3 años como inmigrante, esa persona casi no regresa a su país. Solo 20-25% regresa. Eso pasa en Bosnia, eso pasa en Ruanda, eso pasa en cualquier parte del mundo. Cualquier experiencia muestra esa para nosotros. Ahora, otro tema muy importante es cómo canalizar correctamente la ayuda humanitaria, porque si bien es cierto que de hecho hay organizaciones no gubernamentales que han recibido financiamiento y todo esto, hay mucha gente con necesidades y más ahorita en el contexto de una pandemia mundial. Entonces, ¿cómo podría correctamente Colombia tratar de canalizar estas ayudas y que le lleguen a la mayor cantidad de gente posible? Eso también directo en relación con el registro, porque si alguien, digamos que alguien viene a Cúcuta, pasa la frontera, la política mejor, hay que registrar a ellos, dar una cédula a ellos, dar un número único y tiene que presentar ese número en cualquier parte, si recibe un apoyo, si se va a un hospital, cualquier cosa. Así que el Estado puede saber toda la historia de toda la persona. Pero si no tiene registro bien, no van a saber. Igual, algunos reciben más apoyo, otros reciben menos ayuda humanitaria. Entonces, es muy difícil. Por eso, por eso en el tema de inmigración, data y es muy importante. Y todo lo que pasa, y cualquier fundación le da algo a estas personas, tiene que registrar en el sistema. Así, tiene que funcionar un poco centralizado, pero lo que veo un poco en Colombia es ese tema muy descentralizado y no está bien coordinado. Y sí se va Mm. bien camino. Yo vi que ellos han resuelto varios problemas, como para ellos trabajan, permisos, visas y todo,
pero yo creo que todavía falta una política muy clara y muy contundente, y eso todavía falta, porque si no sabes, algunos reciben menos ayuda, otros reciben más ayuda, es tema complicado. Que eso tiene que ver también con la política de integración. Sí, sí. Sí. Ahora, de cara al futuro, hablando del futuro, ¿cómo podría beneficiarse tanto Colombia como Venezuela con una transición, cuando ocurriera una transición en Venezuela? La verdad no sé qué tipo de transición va a estar en Colombia, porque considerando que hay 27 partes de oposición, igual si entra en elección, si se va en elección, no sé cómo van a resolver, pero en todo caso, yo creo que sin crear más daño humanitario, sin quebrar el Estado, hay que tener la transición. Así que los dos, crear menos crisis humanitaria y sin destruir el Estado. Porque si destruyen las instituciones, es muy difícil construir. Igual, alguna gente puede argumentar que igual no hay pocas instituciones en Venezuela y todo, pero todavía yo creo que eso es la clave. Pero Y estamos viendo actualmente dos países que no tienen relaciones prácticamente porque el presidente Duque reconoce a Juan Guaidó como presidente y no tiene ningún tipo de relación con el régimen dictatorial que actualmente existe. En un contexto de democracia, ¿cómo podría mejorar inclusive la situación de Venezuela y Colombia, estas naciones? no, yo creo que la situación es muy clara. Colombia debe hablar directamente con Maduro, porque el Guaidó no tiene poder ahora en Venezuela, no tiene control. Igual, el que tiene poder y control es Maduro, porque si vas a tener una negociación, hay que tener con él. Igual, un país no puede dejar de hablar con su vecino. Tal vez no pasan bien, tal vez no llevan bien, eso es muy normal, pero tu vecino, tienes que hablar. Estados Unidos no puede hablar con Venezuela, con el gobierno de Venezuela, porque es muy lejos, no le interesa, pero Colombia como vecino no tiene ese lujo. Sin embargo, en la política que se está manejando, la idea es aislar al régimen de Nicolás Maduro y eso de momento pues no se visualiza así. Pero en el caso de que hubiese esta transición, digamos, pacífica y que Venezuela y Colombia tuvieran una relación bilateral normal, me refiero a cómo podría beneficiarse comercialmente inclusive estas dos naciones de cara al futuro. Hay muchas opciones. Igual, si tú vas allá a Maicao, en el norte de frontera, ya el negocio está muerto. Había mucho negocio entre los países. Pero yo creo que en América Latina hay que dejar algo muy claro. Cualquier país no puede dejar de hablar con su vecino, aunque sea su enemigo. Yo, desde el principio no hablar con Maduro no fue una política de decisión. Mira, Estados Unidos siempre estaba hablando con Talibán, siempre, a través de intermediarios, siempre, aunque sus soldados están en guerra en Afganistán con Talibán, constantemente, desde 2001. Pero entonces en América Latina, yo creo que los países, en lugar de tomar posiciones radicales, yo creo que, mira, ese es el problema, hay que resolverlo, porque hay que traer menos drama humanitario. Y en ese sentido, yo creo que ya el tiempo llega para cambiar la política. Sí, tal vez no van a hablar en alto nivel, pero se puede hablar nivel bajo, a través de Estados Unidos, no, a través de Unión Europea, a través de otras formas. Yo creo que la política de aislar no ha funcionado bien. Ya por eso Estados Unidos quiere cambiar esa política. Claro, el tema con Maduro es que Maduro es ilegítimo porque no ha habido en Venezuela unas elecciones libres y por esa razón es que la política que se ha estado llevando a cabo es de no reconocerlo, de aislarlo lo más que se puede. Creo que eso es la política, pero también hay que tomar en cuenta que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos y que esta ha sido la política implementada por Estados Unidos y ellos están coordinados según lo que se entiende. No sé si están bien coordinadas, porque Colombia está tratando un poco de imponer una agenda en Washington, pero Trump no lo aceptó, no lo ha aceptado igual. Le digo que intenten, no funciona. No, igual, eso es muy claramente, no creo que, incluso a veces si alguien sale en Washington diciendo que culpando a Colombia para, para desviar, para crear una política mala hacia Venezuela, eso puede pasar, porque lo que si cualquier cosa pasa en Venezuela, primero va a afectar a Colombia, no a Estados Unidos, no Perú, no otros países. Colombia tiene que sufrir más o tiene que ganar más de cualquier cosa que pasa en Venezuela. Entonces,
Así que Colombia no tiene que promocionar una visión radical, tiene que actuar muy cuidado, pero eso no lo hemos visto. Entonces, posiblemente por eso ahora si Colombia todo intenta algo, a nadie, ni la gente está escuchando posición de Colombia en Washington. Pero claramente su embajador en Washington decía que ya ese tema, él está tratando de inventar cosas para que la gente muestre interés, porque esa política nos, Washington es muy práctico, quiere buscar, quiere ver los soluciones prácticos. También Washington es muy pragmático, se puede cambiar su posición desde una noche a otra noche. Así que ya ideología o ética ya no es tan válida en Washington como antes. Entonces, si traen una solución los países latinoamericanos, traen una solución a Washington, práctica y trae solución, están dispuestos a apoyarlo. Pero si lo falla, lo culpan otros. Entonces, hay que ser muy cuidado. Yo creo que la dinámica de Washington está un poco cambiado comparando 15, 20 años. Y con el Trump ha cambiado drásticamente. Igual, no me sorprende que el día siguiente, igual, Trump decide hacer un acuerdo con Maduro y trabaja con él. No sorprende nada, porque Trump es capaz de hacer estas cosas y también eso lo puede ver como una oportunidad de ganar premio Nobel, que él está buscando ahora. Bueno, hemos llegado hasta el final por el día de hoy. Muchísimas gracias a Meme Oscan, analista internacional, por acompañarnos en este programa de análisis sobre la situación, la coyuntura entre Venezuela y Colombia. Será hasta una próxima oportunidad con muchísimo más nos veremos acá nuevamente con muchísimo más de política hoy.